buenas noches, bienvenidos a Odisea Argentina. Y hay momentos en la historia de las sociedades en los cuales aparecen episodios que aceleran los procesos, aparecen algunos hechos que por su densidad, por el poder revelador que tienen, ponen en evidencia problemas que estaban pero que no eran suficientemente percibidos. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en la Argentina, en la relación que hay entre la fuga de los Lanata y Schillaci del penal de General Alvear, que se ha convertido como una especie de radiografía a partir de la persecución de estos tres delincuentes, del estado en que se encuentra el nivel de crimen en provincias importantes de la Argentina y además el estado en que se encuentra el aparato de seguridad que debe combatir ese crimen. Quiere decir que en estos 10 días, en estos 13 días, en lo que duró la fuga y persecución hasta la captura hoy de los dos últimos delincuentes, la sociedad argentina se encuentra que se ha corrido un telón detrás del cual se ocultaban o se vislumbraban problemas que no son nuevos. Fíjense, está detectado que entre el 2010 y el 2014, estamos hablando un poquito más que la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el narcotráfico en los barrios creció el 50%. Estamos hablando del Gran Buenos Aires y Gran Rosario sobre todo. Es decir, se duplicó en 4 años. En el informe mundial sobre drogas del año 2015, del año pasado, la Argentina aparece como el tercer país de tránsito más nombrado en los últimos 10 años. Pero en el informe anterior aparecía como el tercero de la región, después de Brasil y después de Colombia. Quiere decir que empieza a haber en las estadísticas, en aquellos que observan la Argentina, inclusive desde afuera, observan su nivel de criminalidad, observan la aparición de mafias cada vez más complejas, observan la expansión de carteles y de narcotraficantes, sobre todo colombianos, a la geografía nacional, observan la vinculación que hay entre narcotráfico en Paraguay y en las provincias del norte de la Argentina. Todo esto se sabe. No lo sabe la opinión pública, pero en determinado momento aparece un hecho suficientemente dramático, cinematográfico en este caso, que nos pone frente a ese hecho. Y pone también a la clase política frente a esa situación. Por eso ayer Macri reunió, ayer domingo a la tarde, a todo el grupo que tiene que ver con este problema. Todavía no se habían encontrado a Cristian Lanata y a Víctor Schillaci. Los reunió para decir, bueno, acá hay que tomar una estrategia, hay que decidir una estrategia, hay que decidir una reforma institucional que nos ponga en la situación de poder resolver los problemas que han aparecido con todos estos episodios. ¿Quiere decir que Macri no lo sabía? Bueno, Macri había dicho en su discurso de apertura de su presidencia, había señalado que el narcotráfico era uno de sus 3 objetivos principales. Uno era el narcotráfico, el otro unir a los argentinos y el tercero era el problema del relanzamiento de la economía. Bueno, estos 3 episodios, estos 3 objetivos, obviamente estaban en la mesa del gobierno, pero en el narcotráfico se suponía que era la lucha contra una mafia externa. Ahora descubre el gobierno que en el instrumental con el que tiene que dar esa lucha hay deficiencias extraordinarias. Bueno, para esto el gobierno está pensando en relanzar una reforma sobre los organismos de seguridad, está pensando en que esa reforma no se puede hacer si está prescindente la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe sobre todo, es decir, que se agrega un tema a la mesa de discusión federal que hasta ahora tenía como únicos temas la cuestión de los recursos fiscales y la obra pública, ahora pasa a estar todo el dispositivo de seguridad. Esto va a requerir seguramente recursos, las fuerzas de seguridad están mal equipadas, se vieron imágenes, por ejemplo, en la persecución de Schillaci y de Cristian Lanata en Helvecia, había policías que corrían en hojotas.
es decir, casi una cosa patética, por no decir patética, aparece una cantidad de incógnitas además respecto de todo este episodio de persecución de los Lanata y Schillaci. ¿Cuánto hay de crimen organizado dentro de las fuerzas de seguridad? ¿Cuánto hay de mala praxis? ¿Cuánto hay de incompetencia? Fíjense que estamos en estas horas frente a dos preguntas, a dos misterios que son centrales para toda esta película. El primero, ¿cómo es que se escaparon? Y sobre todo, ¿por qué se escaparon? Los Lanata y Schillaci se fueron del penal de General Alvear para pasear por el conurbano y después para huir hacia la provincia de Santa Fe. ¿O tenían otro plan y alguien los traicionó? ¿O alguien los indujo a escapar para después producir la crisis que realmente se produjo? ¿O alguien los quería muertos fuera del penal? ¿O alguien los quería muertos dentro del penal? Y ellos dicen, nos obligaron a escaparnos, que es lo que están diciendo hoy ante la justicia. Esto no fue una fuga, fue una liberación inducida. Primer misterio. El primer misterio es la fuga. El segundo misterio, o por lo menos el segundo gran signo de interrogación, es la captura. Si ustedes miran los episodios por los cuales se capturan, primero a Martín Lanata y después a Cristian Lanata y Schillaci, la verdad que el aparato de seguridad no tuvo demasiado que ver. En el caso de la captura que se produce hoy a la mañana, donde encuentran en una arrocera a Víctor Schillaci y a Cristian Lanata, lo que sucede es que hay un mayordomo de la arrocera, un capataz que le dice a su patrón que está de vacaciones en Brasil, voy a ir a la arrocera a hacer no sé qué cosa, y es el capataz, perdón, es el dueño de la arrocera, el que desde Brasil se le ocurre, mirá que están buscando en esa zona, no vaya a ser que estén ahí. No se le ocurrió a la policía. Tomar recaudos, busca un policía que te acompañe. Él no llamó a la jefatura de policía, este empleado, que se llama Franco Martín. Llamó a un policía amigo y le dijo, che, voy para allá. A ver, acompáñenme, custódienme, no vaya a ser que están ahí estos delincuentes. El policía le dijo, bueno, andá que después te alcanzamos. Llegó tarde, llegó bastante tarde. Martín estaba dentro de la arrocera. Como tardaba en salir, ahí entraron y encontraron a Lanata y Schillaci, que por suerte no estaban armados y no liquidaron a este capataz que se le ocurrió decirle a su patrón que iba a ir y al patrón se le ocurre, fíjate si no pueden estar ahí. Quiere decir que fue casi por casualidad y que no fue el aparato de seguridad que estaba buscando a estos delincuentes el que los encontró, no fue la policía de Santa Fe o la gendarmería destinada a buscarlo, fue una trama presidida por el azar. Bueno, quiere decir que hay mucho de mala praxis, hay también crimen organizado dentro de las propias fuerzas. Fíjense que durante toda la persecución en la provincia de Buenos Aires, cuando Ritondo le dice al jefe de policía, Pablo Bresi, vamos a desmontar la policía de Quilmes, porque la policía de Quilmes parece ser una mafia destinada más bien a proteger a los Lanata y Schillaci, que son de esa zona, más que a capturarlos y que inclusive filtran información para que puedan ir a lo del Faraón o para que puedan ir a lo de la ex suegra de Schillaci a buscar plata y la camioneta. Cuando le dice eso Ritondo al jefe de la policía, le dice, bueno, es la primera vez que vamos a poder entrar en Quilmes después de 15 años. Es decir, hace 15 años o 12 años que esa policía, la de Quilmes, como si fuera una subpolicía, está blindada. Quiere decir que hay enclaves en la provincia de Buenos Aires de mafias policiales ligadas al poder que no pueden ser penetradas por la propia policía, por la conducción de la policía. Y esto sucedió en Quilmes, sucede en San Martín, donde ha habido despidos cada vez que se quiso tocar a esa policía, sucede en Merlo, normalmente donde ha habido o donde hay grandes caudillos políticos que han tenido por debajo túneles con las fuerzas policiales y con un entramado más o menos delictivo ligado a la política. Esto es lo que va mostrando este escáner, que es la búsqueda de los Lanata y de Schillaci. Por supuesto que
va a haber que pensar, o que el gobierno tendrá que pensar, un relanzamiento de toda su estrategia de seguridad. Si ustedes recuerdan el debate del 15 de noviembre, Macri habló de crear una agencia especial de seguridad para encarar estos problemas. Bueno, es un aspecto de la cuestión. El otro aspecto tiene que ver con revalorizar a la policía local, a la policía que está en el terreno, más concretamente al vigilante. Si ustedes miran cómo llega la información a las consolas centrales de la Fuerza de Seguridad, llega por el vigilante, por el policía, por el comisario que está ligado al vecino. Y que por esa ligazón, y en alguna medida por la confianza que recoge o que obtiene de los vecinos, obtiene la información. Allí donde la policía está sospechada, esa información no circula. En San Martín, en la Cárcova, una de las zonas más degradadas del Gran Buenos Aires, la gente más humilde, fue el año pasado a tomar la policía y a pintar en las paredes de la comisaría "Basta de tranza, la policía es la droga". Esto es lo que sucede en el Gran Buenos Aires. Está en los diarios, no es un secreto. Ahora aflora a raíz de este problema. Quiere decir que en el gobierno les ha caído finalmente la ficha de que el problema era más grave aún de lo que ellos lo veían. Es muy fácil darse cuenta porque la sociedad votó en contra de Aníbal Fernández, en contra de, comillas, la Morsa, como una expresión, casi un grito, en contra de este estado de cosas. Quiere decir que la estrategia Bernie de acudir como un bombero a las distintas provincias cuando hay una crisis parece estar agotada y ahora el gobierno va a tener que encarar, creo que después de un gran pacto político, de un consenso alrededor de una política de Estado, una gran reforma del aparato de seguridad. ¿Por qué? Porque lo que se ha demostrado a raíz de todo este episodio es que el aparato del Estado no pelea contra un Estado paralelo, como si fuera el sur de Italia, contra una mafia. No. Lo que sucede es algo más complejo. El Estado ha sido tomado por una mafia, o zonas del Estado y del aparato de seguridad del Estado han sido tomadas por una mafia, es decir, tienen como una especie de dueño sustituto. Dentro de todo este problema hay una cuestión especial, una pregunta más específica. ¿Parte de toda esta reforma va a incluir la ley del arrepentido, que ayudaría muchísimo a que ventilen información a aquellos que participan de los crímenes? Bueno, ustedes van a ver que en los próximos días, tanto los abogados de Schillaci como los abogados de los Lanata van a empezar a hablar de la ley del arrepentido, obviamente. ¿Por qué? Porque estos tres delincuentes que fueron condenados por el crimen, el triple crimen de Quilmes, porque ocurrió en Quilmes, y después General Rodríguez, donde fueron trasladados los cadáveres, quieren beneficiarse con un régimen del arrepentido para denunciar la información que tienen respecto del régimen kirchnerista. Y esta es una pésima noticia, no para Aníbal Fernández, es una pésima noticia para Cristina Kirchner. En las primeras declaraciones que han hecho delante de la justicia hoy, por ejemplo, Schillaci dice: a nosotros nos querían matar, y estuvo ahí de decir de dónde venían las amenazas. Cristian Lanata dice: yo quiero ir a otra cárcel que no sea la de General Alvear porque ahí corre peligro mi vida. Bueno, le dice el juez Torres, va a ir, dicen en los tribunales, va a ir a una cárcel federal. Y dice Schillaci: pero en las cárceles federales Aníbal también tiene conexiones. ¿Qué está sugiriendo? ¿En qué dirección van a ir las declaraciones de estos delincuentes? ¿Qué información pueden aportar? Porque no se trata solamente de decir Aníbal A o B. Se trata de aportar pruebas de lo que dicen para obtener algún tipo de alivio en la pena si es que se aprueba una ley del arrepentido. Bueno, esta gente dice tener información sobre tres grandes temas. Tráfico de efedrina, donde no solamente está sospechada todo este entramado, sino que termina en Cristina Kirchner y el financiamiento de su campaña del año 2007, pasando por la familia Zacarías, que pertenecía al riñón del kirchnerismo, al riñón de la familia Kirchner desde los tiempos de Santa Cruz. 2. Tráfico de armas, el RENAR, dominado por Jesús Meissner, es el socio de Aníbal Fernández, para quien trabajó su hijo, Andrés Meissner, que fue puesto por Aníbal Fernández al frente del Registro Nacional de Armas y que lo tenía contratado a Lanata porque lo conocía a Martín Lanata de la Barra Brava de Quilmes. Meissner es, diríamos, el gran padrino de Quilmes, cuyo heredero es al frente del Club Quilmes Aníbal Fernández. Meissner nos lleva a un tercer tema del cual esta gente
podría tener información y seguramente tiene información. Los negociados entre el kirchnerismo, la AFA y la FIFA. Detrás de todo esto, el programa Fútbol para Todos. Meissner tuvo que entregarse a la justicia por este tema. Es decir, está en el corazón del problema. Ahora, la pregunta es, conociendo cómo funcionaba la cabeza de Néstor Kirchner, conociendo el grado de control personal que tenía sobre todas las áreas de su gobierno, conociendo su nivel de obsesividad, ¿se puede cortar la historia en Aníbal? Todo esto sucedía, todo este entramado de negocios mafiosos ocurrían sin que los Kirchner supieran nada. ¿O aquí se está abriendo una endija para ver cosas que se podían entrever, vislumbrar, pero que todavía están veladas para la visión de la justicia y para la visión del periodismo? Esta es la pregunta que hay detrás de este velo que se está corriendo. ¿Cuánto es el compromiso de este gobierno que se fue con las fuerzas de seguridad actuales? En la provincia de Buenos Aires fue claro. A medida que empezó a ver dónde estaban los problemas, se encontraba con comisarios ligados a Aníbal Fernández, Cristian Ritondo. Ahora sabemos que al jefe de la Gendarmería, que no pudo asumir, el acto se interrumpió porque le avisaron a Patricia Bullrich que había un tiroteo con estos delincuentes en San Carlos. El que iba a asumir, que es el comandante general Otero, bueno, el gobierno lo compró de buena fe diciendo este hombre fue castigado por los kirchneristas porque había sido relevado, había sido postergado. Ahora se sabe que es un hombre ligado íntimamente a Aníbal Fernández. Es decir, ¿cuánto compromiso hay, cuánto maridaje hay entre el poder político y este tipo de entramados delincuenciales dentro de las fuerzas de seguridad, dentro del aparato represivo del Estado? Este es el balance que Macri no quiso hacer, no quiso publicar, no quiso narrar. Tal vez deba hacerlo. ¿Por qué? Porque la realidad lo está haciendo sola. La realidad está haciendo un balance de lo que pasó en estos 12 años y ya no con los ñoquis de la cámpora, con cosas mucho más complejas, mucho más estructurales y mucho más peligrosas. Nos vamos a otro país, México. Si ustedes leen hoy los diarios mexicanos, en México hay un debate muy interesante respecto de qué hacer con el Chapo Guzmán. Los Lanata, Esquilachi, son mini Chapos Guzmán o están ligados a algún Chapo Guzmán. Bueno, allá en México lo capturaron o lo recapturaron al Chapo Guzmán y ahora se están preguntando, ¿qué tenemos que hacer? ¿Lo tenemos que extraditar? ¿Está el sistema carcelario mexicano en condiciones de tenerlo adentro y que no se vuelva a escapar? La información que tiene Guzmán, que fue utilizado por las fuerzas de seguridad de México para combatir carteles alternativos, como por ejemplo el de los Zeta, la información puede ser usada de manera extorsiva para él después fugarse o protegerse. Son macro preguntas que son las mismas preguntas que nos estamos haciendo aquí en la Argentina sobre cómo seguir con este tema. Quiere decir que América Latina, que es una zona caracterizada cada vez que hablamos de ella frente a gente que no es de América Latina como una zona de paz, es cierto, es una zona de paz, desde el punto de vista de la imagen convencional de la paz, como ausencia de conflictos entre estados, pero se está convirtiendo en una zona violenta, complicada, dentro de las propias sociedades, por la instalación de una mafia, o de la mafia como una nueva clase social. Quiere decir que la pregunta aquí o en México es una pregunta radical, es una pregunta última, tan sencilla como esta. ¿Está en condiciones la sociedad a través del Estado de hacer que se cumpla la ley?